vamos a empezar. Que os habéis inscrito, que ya os he conocido en otro webinar y otros que aún no he tenido la oportunidad de conocer. Como habéis visto en la descripción, hoy vamos a hablar de lo que sucede en el cerebro del estudiante. Vamos a ver cómo aprenden los estudiantes y, por lo tanto, cómo los docentes pueden enseñarles de manera efectiva para mejorar la experiencia. Todo lo que vamos a ver hoy lo podéis hacer tanto para clases presenciales como para clases a distancia. Y antes de empezar, quiero dejar claro que os voy a enseñar muchísima información técnica, científica, que es el resultado de investigaciones que han realizado unos expertos en el ámbito de la neurociencia. Yo misma no soy una experta, pero aquí la idea era de destacar un poco lo que nosotros hemos aprendido desde WooClap, ya que trabajamos a diario con expertos de la neuroeducación. Entonces, la segunda cosa que quiero dejar clara es que, obviamente, para esta presentación, como no, vamos a utilizar WooClap. Y lo primero que os voy a pedir es que os conectéis usando este código QR o el link que os voy a mandar ahora por el chat. Vale. Ya tenemos la primera persona que se ha conectado. Vale, y veo aquí abajo que va subiendo el número. Os voy a dejar unos segunditos para que os conectéis. Para los que no me conocéis todavía, yo soy María, soy Account Manager en WooClap y hoy el enfoque principal no estará directamente en la herramienta WooClap, pero veréis que os voy a presentar muchísimas metodologías que sí que podéis aplicar utilizando WooClap. Vale, ya sois 46 conectados. Tenemos a más personas en el webinar, pero en cualquier caso, los que lleguéis después podréis utilizar el enlace que está en el chat para participar. Durante la presentación, si en cualquier momento tenéis preguntas, las podéis enviar en el chat y luego ya al final yo contestaré a las preguntas, a las que pueda contestar. Espero poder contestar a todas, pero eso, que si tenéis preguntas las podéis mandar por el chat. Y ahora que me he presentado, me gustaría saber desde dónde nos estáis viendo. Sé que tenemos muchos amigos que nos están viendo desde Almería, otros desde Madrid, pero también muchos desde México y un poco del mundo entero y de Sevilla, cómo no. Vemos que España está hoy a tope. Tenemos desde Madrid. Vale. A ver si hay alguien fuera de Madrid, desde Perú. Vale, veo que hay personas que estáis contestando en el chat. Podéis contestar directamente con el enlace que he enviado en el chat para participar a el WooClap. Fenomenal. Pues vamos adelante y vamos directamente a entrar en el cerebro de los estudiantes, pero para eso os voy a contar la historia de una estudiante que en la universidad, para preparar los exámenes, lo que hacía era leer sus apuntes, subrayar el texto, leer artículos y a veces, pues la víspera de un examen, lo que hacía el reto principal era de almacenar toda la información posible en el cerebro sin necesariamente entender lo que se estaba estudiando. Y nunca prestó realmente atención a la manera en la que estudiaba esta alumna. Esa alumna era yo y estoy segura de que sois muchos más. Creo que me dicen que no se me oye. No sé si alguien puede confirmar que se me escucha bien. Vale, perfecto, se me oye. Entonces, seguimos adelante. Entonces, esa estudiante era yo y quizás también fuisteis vosotros. Desde luego estoy segura de que muchos estudiantes estudian de esta forma. Y desgraciadamente ahora, después de unos cuantos años de haber dejado la universidad, me doy cuenta que, en definitiva, esa no era la mejor técnica de estudio y que podía haber mejorado muchísimo más las notas y podía haber aprendido ahorrándome mucho tiempo.
Entonces, la investigación, que quizás algunos la habéis visto ya en una presentación, que siempre me gusta enseñar, es esta. Vamos a partir de aquí, luego vamos a ir aún más en detalle en lo que sucede en el cerebro. Lo que muestra esta investigación, que se realizó en el 2013, es que valoraron la utilidad de varias técnicas de estudio. Aquí consideraron técnicas de estudio que se usaban mucho, por ejemplo, subrayar, releer, que es las que acabo de mencionar, y luego otras técnicas que se utilizaban menos. Y habéis visto que he dejado aquí en blanco la columna en la que aparecen los resultados de la utilidad de estas técnicas de estudio. Y justamente lo que os voy a pedir es que me digáis, aquí voy a hacer un sondeo, ¿cuál pensáis de estas técnicas? Aquí he puesto 5 de ellas. ¿Cuál de estas técnicas será la más eficiente, en vuestra opinión, para preparar un examen? Podéis contestar con el enlace que os he enviado antes, si estáis ya conectados. Y voy a esperar a que algunos hayáis contestado antes de enseñaros los resultados del sondeo. Entre las opciones tenemos subrayar, explicarse los conceptos a sí mismo, ensayar evaluaciones, es decir, hacer ejercicios, ponerse en el contexto de un examen, leer los apuntes o escalonar los periodos de estudio. Vale, tenemos ya 27 personas que han contestado. Vamos a ver. Vale, la mayoría pensáis que explicarse a sí mismo los conceptos es una de las maneras más eficientes de hacerlo. Vale, un poco opiniones distintas, pero desde luego las técnicas que no van ganando es leer los apuntes y subrayar. Y efectivamente sobre esto en definitiva tenéis razón, porque lo que resultó de esta investigación es que hay las técnicas que fueron clasificadas en 3 categorías. Las que eran poco útiles, y en esta categoría encontramos muchas técnicas de estudio muy pasivas, es decir, por ejemplo, subrayar el texto, utilizar palabras clave, etc. Las técnicas que eran mediamente útiles, por ejemplo, explicarse a sí mismo los conceptos, que sí que son útiles, pero no son de la mayor utilidad, y las que eran realmente más útiles, tanto para la memoria a corto y a largo plazo, era de practicar haciendo ejercicios, poniéndose en una situación de examen y escalonar los periodos de estudio. En un momento os voy a explicar cómo funciona cada una cómo podemos poner en práctica esas técnicas de estudio y vamos avanzando. Entonces, si volvemos al cerebro y a la manera en la que funciona el cerebro, es importante entender que a cada vez que aprendemos algo nuevo, cambiamos, ¿no? Entonces, más específicamente, para aprender algo nuevo, el cerebro necesita cambiar. Y puede cambiar a cualquier edad, y eso es la maravilla que se llama la neuroplasticidad. Entonces, cuando adquirimos nuevos conocimientos, lo que sucede en el cerebro es que las neuronas se conectan más estrechamente entre sí, y lo que crea una red que permite que las neuronas comuniquen entre sí más rápido y más eficientemente. Todo esto, esta explicación técnica lo explica menos bien que la imagen que les gusta utilizar a los investigadores para explicar este concepto, que es la imagen de un bosque. Un bosque donde, para ir de un punto A a un punto B, una persona tiene que crear un camino. Entonces hay que pasar por las ramas, echar al lado las malas hierbas varias veces. Entonces, al inicio el camino será quizás un poco más difícil, pero cuando más camines por ahí, más amplio será el sendero, ¿no? Entonces, con el tiempo, si sigues caminando por ese mismo camino y trabajando, se convertirá en un camino pavimentado, con escaleras y cada vez más bonito, ¿no? Y lo mismo ocurre con las vías neuronales. Cuando más actives grupos de neuronas entre sí, más fuerte será la conexión entre esas neuronas. Y en nuestro cerebro, para crear esas conexiones, lo que necesitamos es activar y estimular los grupos de neuronas asociadas y asociarlas con lo que se quiere aprender en ese momento. Esto es lo que se llama activar el cerebro, y en nada os voy a explicar en concreto en qué consiste. Pero ¿qué es lo que sucede si dejamos de caminar por ese camino? Pues que la naturaleza tomará el control, ¿no? Y que ya no podremos caminar también por ese sendero, y eso es el concepto que se llama olvidarse de las cosas.
y seguro que en vuestra experiencia en la escuela o en la universidad os pasa con alguna cosa que habéis aprendido. Entonces, nosotros desde Book Lab lo que hacemos es, como os he dicho antes, que trabajamos a diario con expertos del mundo de la educación y con el feedback que nos dan los docentes para proponer contenidos como el de hoy, en el que os voy a explicar cómo podemos mejorar la experiencia de aprendizaje y asegurarnos de que los alumnos aprendan y aprendan bien. Entonces, hoy la idea es de presentaros cómo podéis ayudar a los alumnos a que estudien de manera eficiente. La idea es de entender cómo funciona el alumno para saber cómo yo no soy docente, pero cómo los docentes pueden crear contenido más adaptado a esa manera de estudiar. Entonces, las tres técnicas son, lo primero, de activar el cerebro, lo segundo es de escalonar los periodos de estudio. Esto ya son cosas que habéis oído hasta ahora en mi presentación. Y lo tercero es el Growth Mindset. Y vamos a empezar directamente con el concepto de activar el cerebro. Y para esto os voy a explicar un ejercicio que realizaron en el 2010 en el que pidieron a un grupo de alumnos dividieron un grupo de alumnos en 3. Y todos tenían que preparar el mismo examen, estudiar el mismo contenido, pero cada uno de estos grupos preparó el examen de forma distinta. El primer grupo preparó el examen haciendo 4 periodos de estudio y 4 exámenes de ejercicio. El segundo grupo hizo 6 periodos de estudio y hizo 2 tests de preparación, y el tercer grupo hizo solo 8 periodos de estudio. Entonces, a ver ahora lo que pensáis. ¿Qué grupo tuvo el mejor resultado al cabo del periodo de preparación al examen? Os vuelvo a enseñar cómo preparó cada grupo el examen para que podáis contestar. Vale, veo que ya sois unos cuantos que habéis contestado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué grupo sacó la mejor nota? Vamos a ver vuestros resultados. Bueno, veo que solo sois 30 que habéis contestado. Vamos a esperar a llegar a 40 personas que habéis contestado. No seáis tímidos, 36. Ya casi estamos. Vale, somos 40. La mayoría, bueno, no. La mitad decís que el grupo A, la otra mitad que el grupo B. Y hay 3 personas que creen que es el grupo C. Efectivamente, la respuesta correcta era el grupo A, es decir, el grupo que alternó 4 periodos de estudio con 4 periodos en los que hizo ejercicios, hizo un test de preparación. Entonces, la conclusión de esto es que efectivamente contestar preguntas y entrenarse a preparar un examen resulta ser más eficaz que los periodos de estudio clásicos, por así decir. Y vemos que el resultado del grupo A fue el mejor en el examen. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al alumno a activar su cerebro? Lo primero es practicando el hecho de recordar el material que se ha aprendido en clase. Lo segundo es repitiendo los test y ejercicios que se hacen, es decir, para preparar un examen no solo voy a estudiar la teoría, sino que también voy a hacer la práctica para entender bien el concepto de teoría. Lo tercero es de preparar, es que el alumno intente ponerse las gafas del docente y decir, mira, ¿cómo va a hacer las preguntas el docente? Y entonces, pensar en qué preguntas va a hacer y, obviamente, entrenarse a contestar esas preguntas. Y ya lo último es de estudiar con un compañero de clase, haciéndose las preguntas el uno al otro para tener un punto de vista distinto y no estudiar siempre solo. La segunda estrategia es de escalonar los periodos de estudio. Y esto, por desgracia, muy pocos estudiantes lo hacen. Aquí os voy a dar este ejemplo en el que tenemos a 3 alumnos que todos van a estudiar 4 horas para preparar un examen, pero cada uno va a distribuir las horas que va a utilizar para preparar el examen de forma distinta.
El primer alumno va a estudiar 4 horas seguidas el día antes del examen. El segundo alumno, los 4 días antes del examen, va a estudiar 1 hora cada día. Y el tercer alumno va a estudiar media hora cada día durante los 8 días justo antes del examen. Entonces, aquí, para los que no conocéis aún la técnica, el alumno que realmente escalona los periodos de estudio es el alumno 3. Y ahora vamos a ver las ventajas de escalonar los periodos de estudio. Entonces, la primera ventaja es que se nota mucha más actividad cerebral. Y como acabamos de ver, activar el cerebro es clave para mejorar la forma en la que aprenden los alumnos. Aquí lo que se realizó en este ejercicio es que de nuevo cogieron un grupo de personas, les pidieron de preparar un mismo examen, pero a un grupo les pidieron de estudiar 4 horas seguidas, que es el grupo A, que podéis ver aquí a la izquierda, y a otro grupo, el grupo B, les pidieron de estudiar 1 hora cada día durante 4 días. ¿Qué resulta aquí? Lo que resultó, aquí no miraron tanto el resultado, sino que miraron la actividad cerebral. Lo que vemos es que el grupo que estudió 4 horas seguidas, al principio tiene bastante actividad cerebral, pero luego en la tercera y en la cuarta hora de estudio hay muy poca actividad cerebral. Al contrario, el grupo que estudió 4 horas, pero escalonando los periodos de estudio, resulta tener una actividad cerebral mucho más importante y más constante, sobre todo. Es decir, que incluso en la cuarta hora de estudio la actividad cerebral se puede notar. Bueno, aquí la veis, la actividad cerebral se ve por las zonas de color, ¿no? Entonces, aquí veo que hay actividad cerebral y luego ya en las últimas horas en el grupo A no hay, pero en cambio en el grupo B sí que veo actividad cerebral a lo largo de la preparación. La segunda ventaja es que escalonando los periodos de estudio reactivamos la memoria. Y este ejercicio me parece muy interesante. Aquí lo que hicieron es, de nuevo, cogieron a un grupo de personas, lo dividieron en 2 y pidieron a ambos grupos de seguir un entrenamiento para aprender a tocar el piano con la mano izquierda. Entonces, a un grupo les prepararon, les enseñaron a tocar el piano con la mano izquierda y luego lo que hicieron es que hicieron directamente el test. A otro grupo les enseñaron a tocar el piano con la mano izquierda, luego se les pidió de echarse 1 hora y media de siesta y al cabo de esta siesta se les hizo el test. Y lo que fue muy interesante, más allá del resultado de qué grupo lo hizo mejor, es que se notó que durante la siesta se pudo identificar actividad cerebral en la zona directamente vinculada con el hecho de aprender a tocar el piano con la mano izquierda. Y por lo tanto se nota que mientras se está echando la siesta el alumno, se consolida el aprendizaje y se activa la memoria. La tercera ventaja y la última en esta parte es que podemos aprender más y olvidar menos escalonando los periodos de estudio. Aquí otra vez un grupo de personas lo dividieron en 2. La mitad del grupo estudió 4 horas seguidas y la otra mitad estudió, bueno, digo 4 horas, estudió un periodo de estudio compacto, por así decir, y la otra mitad escalonó los periodos de estudio. Al cabo de unos meses, lo que hicieron es que les pidieron a todos los alumnos de ambos grupos de hacer un test y lo que notaron es que el grupo que escalonó los periodos de estudio, que es este de la columna de la derecha, sacó mejor nota que el grupo que no escalonó los periodos de estudio. Por lo tanto, para la memoria a largo plazo es mucho más constructivo escalonar los periodos de estudio. Y de hecho esto está directamente vinculado con la famosa curva del olvido, que creo que siempre es muy interesante enseñarle a los estudiantes esta curva del olvido al empezar el curso o el cuatrimestre para que tengan eso en mente y motivarles a que vayan estudiando después de cada clase y no solo el día antes del examen. Entonces, ¿cómo podemos motivar a los alumnos a escalonar los periodos de estudio? Lo primero, que es lo que ya he dicho varias veces, es estudiando más a menudo, pero por periodos de tiempo mucho más cortos.
porque parece ser que eso permite de optimizar lo que se aprende. Lo segundo, y esto lo van a agradecer cualquier estudiante, sea donde sea en el mundo, durmiendo. Durmiendo van a consolidar la manera en la que, bueno, van a escalonando los periodos de estudio y durmiendo entre esos periodos de estudio van a mejorar, o sea, aprender mejor todo lo que, memorizar mejor todo lo que han aprendido. Ahora, aquí la idea no es que se echen una siesta de media hora después de haber estudiado cada vez una hora, ¿eh? Tenéis que explicarlo de forma clara, obviamente. Y luego ya lo último es teniendo un horario de estudio bien definido y siguiendo ese horario de estudio. Y ahora ya la tercera y última estrategia que os voy a presentar hoy es el growth mindset. Es decir, creer que uno puede llegar a ser mejor. Y esto nunca mejor dicho por Henry Ford, que dijo, tanto si piensas que puedes como si no, tienes razón. Aquí la idea es que si yo pienso que puedo sacar un 10 en química, puedo hacerlo. Y al contrario, si pienso que no lo puedo hacer, no voy a poder hacerlo. Es muy importante tener confianza en sus capacidades intelectuales para poder llegar a ser mejor. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los alumnos justamente a tener más confianza en sí mismos y a que mejoren sus resultados? Lo primero es motivándoles. Hay que convencer al alumno que cualquier alumno puede superarse a sí mismo y puede llegar a sacar un 10. Lo segundo es fomentando en el alumno la perseverancia. Es decir, si algo es difícil, es necesario practicar más. Por ejemplo, si sé que la asignatura de química de segundo es la típica asignatura que sale mal a todos los alumnos, sé que voy a tener que trabajar más y entonces lo voy a hacer. Y al contrario, si veo que suspendo una asignatura, significa que tengo que trabajar más para poder recuperar esa asignatura. El tercer punto, y a mí este me gusta mucho y también en el día a día, es de usar la palabra todavía. En vez de decir, no entiendo el capítulo 2, digo, no entiendo todavía el capítulo 2, porque me convenzo a mí misma de que puedo llegar a entender el capítulo 2. Y luego lo último es el elogio del proceso, como llamamos. Es decir, considerar no solo el resultado o la nota final, sino que también el proceso, el esfuerzo que yo he puesto en aprender. Y no solo, pues eso, los resultados. Entonces, vamos a ver si lo que os he explicado... Vamos a ver si lo que os he explicado... Ahora. Lo que os he explicado lo habéis entendido bien. Os acabo de explicar 3 técnicas de estudio clave que podéis utilizar para ayudar a los alumnos a aprender mejor. A ver si os acordáis de alguna de ellas. Podéis enviar incluso una sola. Venga, ya la primera persona ha contestado. Aquí sí que os voy a dejar un poco más de tiempo para que os acordéis de lo que acabamos de aprender. Vale, ya tenemos 18 respuestas. Voy a daros otros segunditos más. Veo que José Antonio en el chat dice estudiar tiempos cortos tiene sus inconvenientes. Claro, luego cada uno define lo que es un periodo corto, porque también tenemos que dar al cerebro el tiempo de estudiar una cantidad de materia que tiene sentido. Periodos cortos tampoco significa aprender solo por periodos de media hora, sino pueden ser periodos de siempre una hora, por ejemplo. Vale, vamos a ver los resultados. Vale, vamos a verlos en la cuadrícula, que se verá mejor, pero ya veo motivar, estudiar de forma escalonada, utilizar la palabra todavía. A ver, he hecho clic mal. Escalonar los periodos de estudio, autoconvencerse,
periodos cortos y repetidos, estudio escalonado y dormir. Veo que lo de dormir aparece muchas veces, eso sí que os ha impactado. Veo siestas de nuevo. El growth mindset, desde luego, hacer ejercicios con el test, activar el cerebro. Vale, perfecto. Pues veo que os acordáis bien de lo que acabamos de ver. Entonces eran estas tres las estrategias que nosotros proponemos. Lo primero es de activar el cerebro, lo segundo es de escalonar los periodos de estudio y lo tercero es el growth mindset. Estas son 3 recomendaciones y para poner en práctica esas 3 recomendaciones, nosotros lo que proponemos es una metodología en 4 pasos. Obviamente esto es indicativo, no es algo 100% científico, cada uno aprende de su propia manera, su propio ritmo. Y entonces la metodología en 4 pasos consiste en, primero, comprobar el nivel de conocimiento al empezar la clase. Aquí, como siempre, podéis hacerlo con un book lab, justamente, ver si el alumno ha entendido, por ejemplo, antes de empezar el capítulo 2, ver si ha entendido bien el capítulo 1 para asegurarse de poder ir adelante. Lo segundo es de retomar con frecuencia los conceptos importantes, repetirlos, exponer varias veces el estudiante al concepto. Lo tercero es de interrogar a los estudiantes para activar su cerebro, porque después de unos 10 minutos el nivel de atención disminuye ya muchísimo. Entonces hay que no solo despertar a los alumnos que quizás no están muy motivados, pero también hay que activar sus cerebros. Y lo cuarto es de motivar a los estudiantes, justamente, esto tiene que ver con el growth mindset, mostrándoles que están progresando. Entonces, haciéndoles preguntas, por ejemplo, que quizás la primera vez van a contestar mal a la pregunta, pero la vez siguiente van a contestar bien. Entonces, esta es la metodología que recomendamos. Como os he dicho, para ello podéis utilizar, entre otras cosas, Book Lab, pero no solo. Entonces, espero que esta sesión os haya sido útil, os haya parecido interesante. Repito, esto es una propuesta, unas recomendaciones que pueden ser interesantes para entender mejor cómo aprende el alumno y, por lo tanto, cómo podéis adaptar vuestras clases, vuestra agenda como docente, para que ellos aprendan mejor. Si aún utilizáis Book Lab, ahora acaba de mandar Margot, mi compañera, en el chat un enlace que podéis completar para lanzar una prueba de la herramienta en vuestra institución. Solo tenéis que seguir el enlace que os ha enviado. Y repito, si tenéis preguntas podéis mandarlas ahora por el chat y yo intentaré contestar. Por ahora no veo preguntas. Vale. Pues entonces diría que hasta aquí el webinar de hoy. Veo que Luis pregunta qué es WooFlash. Para descubrir qué es WooFlash os invito a que vayáis a la web wooflash.com, donde podréis ver, es una nueva herramienta que hemos sacado hace unos meses que permite de crear contenido para el aprendizaje asíncrono y que se basa también en investigación en neurociencia y que principalmente se basa en la teoría que os he explicado hoy de escalonar los periodos de estudio. Os acaba de mandar Margot el enlace. También tenemos un montón de tutoriales sobre WooFlash que podéis encontrar en la web. Vale. Pues entonces espero veros pronto en otro webinar con Book Lab o sobre WooFlash. Y veo que alguien pregunta, ¿podemos disponer de los contenidos de la presentación? Sí, entonces creo que lo que vamos a hacer es que vamos a guardar la presentación y luego la publicaremos probablemente en nuestro canal YouTube para que podáis acceder de nuevo. Perfecto. Fenomenal, pues muchas gracias a todos por participar y
y felices fiestas, que ya en nada es la Navidad y hasta pronto.